un día después del Mundial y este va a seguir siendo tema. Va a seguir siendo tema en conversaciones relativas a asuntos de liderazgo, asuntos de trabajo en equipo, los propios futboleros relacionados a la evolución del fútbol, el uso de la tecnología, etc. En esta ocasión quiero referirme a un tema en particular que llama la atención dependiendo de dónde se vea y que en mi caso lo llama a resultas de un tema que trabajo con alguna regularidad y que iré a dar una conferencia un día de estos. Es el tema de la diversidad. Interesante el tema, interesante porque en el marco del Mundial nos damos cuenta del impacto, de la incidencia de la inmigración en Europa Occidental. ¿Cómo se explica usted que una de las principales piezas del equipo belga, uno de los jugadores de referencia de apellido Lukaku, cuyos padres son de origen congolés, y no solamente él, también tenía compañeros de Mali, otras personas del Congo, es más, el equipo francés, campeón del mundo, personas además de origen congolés, de Mali, incluso una persona nacida en Camerún. ¿Por qué no decir también la escuadra inglesa, que tenía personas de San Cristóbal, Nevis, Jamaica, Argelia? Toda una mezcla y todo un crisol de orígenes manifiestos en la cancha. Algo que era probablemente impensable hace algunas décadas. ¿Mas de qué habla eso? Eso nos plantea muchas cosas, nos plantea desafíos relacionados, por ejemplo, a cómo se define la identidad en nuestras naciones. ¿Qué se incluye, qué se excluye? ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Cosas a las que no me referiré tanto, sino que quiero evocar el asunto en el ámbito de lo organizacional. Pensando qué es lo que sucede en el terreno de juego. En el terreno de juego tenemos, o en el Campeonato Mundial, un equipo con 23 jugadores. A mí me cuesta imaginar que el director técnico de la selección francesa quisiera plantear o mostrarle al mundo, mandarle al mundo un mensaje de su filosofía de inclusión y diversidad. No, este hombre armó su equipo con lo mejor a lo que tenía acceso. Todas aquellas personas que en sus pasaportes, en sus documentos de identidad, se declaraban franceses, independientemente de su origen. Y cada uno de esos jugadores dejaba su ser en la cancha, alrededor de un tema común, de algo que los acercaba y que hacía que las diferencias contribuyesen en esa dirección. Pero también algo interesante, no es que los convocados solamente estén convocados para mandar un mensaje al mundo. ¿Qué pasaría si usted tiene llamado a Mbappé, por ejemplo, o a Kane, o a los diferentes jugadores del equipo francés, de los diferentes orígenes, y a los mismos no los coloca en el terreno de juego? ¿Qué habría pasado si sienta Drogba? Simple y sencillamente porque quiere colocar a otros. Simple y sencillamente el equipo francés habría perdido gran parte de su potencial. Porque claro, el entrenador de Francia estaba comprometido junto a su equipo alrededor de desarrollar el talento de todos y cada uno de sus jugadores y el colectivo de cara al máximo trofeo. Y desde ese para qué, alinear los esfuerzos, la consistencia y claramente las medidas de éxito. Esto es muy importante para tomar en cuenta a la hora de hacer diseño en las organizaciones y pensar en las estrategias de inclusión. Si nos ponemos como propósito eliminar la exclusión, nunca vamos a terminar. Y es un despropósito porque no necesariamente eso te va a llevar a lograr los resultados que la organización quiere lograr. ¿De qué se trataría entonces? Probablemente de lograr los resultados haciendo de la inclusión de todas las voces y todos los talentos uno de los medios para lograr los resultados. ¿Y qué es lo que pasa en estos equipos, en el equipo francés o en el equipo belga? Que todos estos jugadores, independientemente de su origen o el origen de sus padres, participan en las conversaciones estratégicas, participan en las conversaciones y se escucha su voz a la hora de definir la táctica. Y claramente están en el terreno de juego en el momento de la ejecución de la estrategia, y la ejecución de la estrategia la juegan ellos. La estrategia está en el terreno definida por lo que hace cada uno de estos jugadores alrededor de un objetivo común. En las organizaciones no siempre pasa así. De pronto, usted puede declarar una política de inclusión y abrir sus puertas a diferentes grupos, cosa en la que no voy a entrar en este momento. Mas, luego estas personas, su voz no es recogida en los diferentes espacios. Su opinión no sigue los canales para ser tomada en cuenta.
Y es más, no participan en las instancias donde se toman ciertas decisiones. Por tanto, estamos desperdiciando talento. Estamos construyendo un espacio en el que todos están, pero no todos son. Y en el que finalmente el precio y el costo lo paga el sistema como un todo. Lo pagan los resultados. Lo paga cada una de estas personas desde las interacciones que tienen, porque nunca terminan de ser parte. Es interesante ver las imágenes de estos jugadores en el Mundial. Ver su cara de esfuerzo, su cara de compromiso, verles sufrir cada balón que disputaban, como si fuera el último balón que iban a disputar. En ese minuto no había tal cosa como para pensar, ¿cuál es mi origen? ¿Qué pasaría si esto sucede en las organizaciones? ¿Qué debería suceder para crear esos espacios y esas prácticas que hagan que cada uno de los miembros de la organización corran cada balón como si fuera el último, hasta el último minuto de juego? Pasa por el espacio de las declaraciones, pasa por el trabajo a nivel del sentido común de los líderes, pasa por la creación de espacios conversacionales donde se recoja la voz de todos los miembros del sistema. Pasa por honrar la ley sistémica número 1 de que todo miembro del sistema pasado y presente tiene un lugar dentro del sistema. El Mundial de Fútbol nos ha dejado muchas enseñanzas y nos va a seguir dejando aprender si elegimos aprender. Y esto implica decidir qué es aquello que quiero incluir en mi vida, qué es aquello que quiero incluir en mis pensamientos, qué es aquello que quiero incluir en mis relaciones. Soy Francisco Villalta, tengo una espectacular semana. Te invito a que observes lo que incluyes, que observas qué dejas fuera cuando incluyes y sobre todo, desde qué lugar lo estás haciendo.